Podcast. Lo mejor está por escuchar. Mientras en el norte continúa el conflicto contra boyos y ligures, algo se mueve en Cartago. Exiliado en la corte del rey Antíoco, parece que Aníbal está utilizando espías para sublevar la ciudad contra Roma. Hoy vivirás ese juego de espías, vivirás también un paso más en el camino al choque total contra los seleucidas y también la puesta en marcha de la separación por clases sociales en los espectáculos. Así que agarra tu escudo, prepárate, porque te doy la bienvenida a Roma a Eterna. Roma a Eterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Programa 201 de Roma Eterna, 110 de la República, y hoy me he levantado con el demonio. ¿Sabes cuando te levantas, tragas y te duele al tragar? Y dices, oh, oh, pues así estoy. Así que si notas mi voz un poco extraña es porque ha tocado. La ruleta del mal me ha tocado a mí. Así que vamos a comenzar hoy repasando el programa de la semana pasada, porque vaya programón, acabando con ese pedazo de mega uber triunfo de Tito Quincio Flaminino en el 194 a.C. Fueron 3 días de sarao que supuso mucho más. Ese triunfo supuso mucho más que una rendición de cuentas ante el Senado o un alarde de poderío militar o de botín. Fue el epicentro de un choque de placas tectónicas que estaba luchando y que terminó por agrietar y transformar la fisiología de la República Romana. Por ejemplo, al obligar a las legiones a protagonizar esa marcha por toda Italia, Flaminino integró a los aliados itálicos en la recompensa. Mediante el reparto masivo de botín, forjó vínculos que aseguraron el crecimiento del ejército y sentó el precedente para la expansión de las legiones. El inventario que desfiló durante aquellos días introdujo miles de kilos de metales preciosos que ahogaron en oro la economía agrícola y ganadera romana, reconfigurando la naturaleza del dinero y la desigualdad social. Sin embargo, la penetración de esas 285 piezas de bronce y 230 estatuas de mármol introdujeron de golpe el refinamiento estético de las cortes helenísticas, que ya había entrado cuando se tomó Siracusa, pero ahora era a lo loco. Algunos incluso comenzaron a decir que, tal y como profetizó con desesperación el cónsul Catón el Viejo, al que no se le hizo caso cuando la Lex Oppia, dijeron que los dioses cautivos, las vasijas y los brillantes despojos de las ciudades griegas y de Macedonia comenzaron su labor de zapa. No tardaron en cautivar y devorar la mente de los austeros campesinos romanos y de sus propios senadores. Es una forma de verlo que tenía una parte del Senado. Y si vamos a recordar más, la procesión se cerró con esos 1.200 hombres rapados que desfilaron tras la cuadriga del cónsul. Aquello fue, si la semana pasada yo decía que era como cerrar una herida, un trauma nacional, fue un exorcismo colectivo que suturó las heridas abiertas por Aníbal, demostrando Flaminino al pueblo de Roma que tenía la capacidad de reescribir y de recuperarse de sus peores desastres militares. Sin embargo, a pesar de que se ha recuperado la dignidad civil, a pesar de que se han recuperado las heridas abiertas en Cannas, no todo se ha arreglado, porque ahora mismo lo que está abierto y lo que se está abriendo cada vez más es el germen de los liderazgos personales. Me he venido un poco arriba repasando el desfile, he entrado en trance por los dioses. Vamos a volver, a ver, ¿por dónde íbamos? Sí, año 194 a.C. Hacia finales de ese año, el Senado impulsó la expansión territorial en el sur de Italia. A propuesta del tribuno de la plebe Quinto Helio Tuberón,
se aprobó la fundación de 2 colonias latinas en el Brucio y en el territorio de Turio. El pretor urbano Gneo Domicio presidió las elecciones para designar a los triunviros encargados de organizar estos asentamientos por un mandato de 3 años. Quinto Nevio, un político tenaz que llegaría a ejercer la pretura en 2 ocasiones distintas, asumió el mando de la colonia de Brucio junto a Marco Minucio Rufo y Marco Furio Crasípedo, y por su parte, Aulo Manlio, Quinto Helio y Lucio Apustio se hicieron cargo de la fundación en Turio. El año 194 culminó con una espectacular demostración de monumentalidad urbana y de pietas pública. Cayo Cornelio dedicó un templo a Juno Matuta, también adorada bajo el nombre de Juno Sóspita, que igual te suena más, en el mercado de las hortalizas, en el foro Olitorio, cumpliendo el voto que él mismo había formulado 4 años atrás durante la guerra en la Galia. Y este templo de Juno Sóspita se puede localizar la próxima vez que vayas a Roma, bajando desde el Capitolio hacia el Teatro de Marcelo. Si sigues bajando unos metros más en la misma calle del Teatro de Marcelo, pasando un poquito, te encontrarás con una iglesia, la iglesia de San Nicola in Carcere. En esta zona estaba el mercado de verduras, el foro Olitorio previo al foro Boario, y esta iglesia, la de San Nicola in Carcere, ha absorbido 3 templos. Si te pones delante de la iglesia, delante de la puerta, a la derecha verás los restos del templo de Jano. En el centro, lo que es la iglesia como tal, sería el templo de Juno Sóspita, y a la izquierda, según miramos de frente a la iglesia, estaría el templo de Spes. Los ediles Cayo Escribonio y Gneo Domicio financiaron también la construcción de un templo a Fauno, utilizando íntegramente el dinero recaudado a través de sanciones y multas, que estaba ese templo en el extremo sur de la Isola Tiberina, pero cuyos restos no son visibles actualmente, por desgracia. Asimismo, Quinto Marcio Rala consagró el Templo de la Fortuna Primigenia en la colina del Quirinal, una obra prometida 10 años antes, en plena Segunda Guerra Púnica. Finalmente, el duúmbiro Cayo Servilio inauguró un santuario dedicado a Júpiter en la isla Tiberina, saldando la promesa hecha tiempo atrás por el pretor Lucio Furio Purpurión antes de lanzarse a la batalla contra los galos. Como ves, los romanos están saldando cuentas con los dioses porque últimamente ha habido cositas, han pasado cosicas que han aterrorizado un poco a la gente. Publio Cornelio Escipión, el africano, nuestro amigo, regresó de su provincia en la Galia justo a tiempo para presidir las elecciones a los nuevos cónsules. Los comicios designaron cónsules para el 193 a.C. a Lucio Cornelio Mérula y a Quinto Minucio Termo, y al día siguiente se celebraron las elecciones a la pretura, donde resultaron elegidos Lucio Cornelio Escipión, el hermano del propio Escipión africano y futuro héroe de la campaña asiática, Marco Fulvio Nobilior, Cayo Escribonio, Marco Valerio Mesala, Lucio Porcio Licinio y Cayo Flaminino. Aquel año los ediles curules Aulo Atilio Serrano y Lucio Escribonio Libón organizaron un acontecimiento histórico en la capital porque ofrecieron por primera vez los Juegos Megalesios con representaciones escénicas. Y es precisamente durante la celebración de los posteriores Juegos Romanos cuando se aplicó de manera efectiva la polémica reforma aprobada el año anterior por los censores, en la que decía que los senadores tenían que estar separados de la plebe, sentados en gradas reservadas en exclusiva para su estamento. Esta innovación desató de inmediato un encendido debate y provocó un sinfín de críticas, como te puedes imaginar, entre la población. Muchos ciudadanos consideraban que esta medida restaba dignidad al pueblo llano para otorgársela a los senadores. ¿Olemos mal? ¿Qué pasa aquí? Criticaban con dureza que cualquier diferenciación orientada a romper la igualdad entre clases sociales mellaba directamente la concordia y la libertad equitativa de la República. Los sectores más tradicionales recordaban que durante 558 años los espectadores se habían mezclado en las gradas con los senadores y con los nobles con total normalidad, y no pasaba nada. Se preguntaban qué había pasado, qué ofensa tan grave había ocurrido de repente para que los senadores se negaran en rotundo a compartir espacio con la plebe, o por qué los ricos, de repente, se sentían incómodos por el simple hecho de tener a un ciudadano humilde sentado a su lado. La reforma se percibió como un capricho arrogante de la clase senatorial, una distinción clasista que jamás había deseado ni aplicado el Senado de ninguna otra nación del mundo conocido, cuenta Tito Livio. Incluso las fuentes de la época aseguran que el propio Cornelio Escipión, el africano, hombre que había impulsado y promovido
esta misma segregación social, cuando ejerció como cónsul, terminó por recoger cable, por arrepentirse públicamente de su decisión y ponerse al lado del pueblo. El sentir general de la opinión pública criticaba con amargura que resultaba mucho más prudente y saludable mantener intactas las viejas costumbres de los antepasados, el mos maiorum, ateniéndose a las prácticas tradicionales de la República, en lugar de introducir innovaciones que rompían la cohesión civil de Roma. Parece ser que, y algunos comenzaron a decirlo, que el mos maiorum se rompe cuando interesa y se mantiene cuando no interesa. Y cambiamos de año, nos vamos al año 193 a.C. y nos cuentan las fuentes que a comienzo del nuevo año una oleada de pánico religioso sacudió los cimientos de Roma. Los informes sobre temblores de tierra y sacudidas sísmicas comenzaron a circular por las calles con tanta frecuencia que la población cayó en un estado de absoluto agotamiento psicológico. La inquietud civil no nacía únicamente por los propios seísmos, sino de la interminable sucesión de días de expiación obligatoria que los magistrados decretaban para aplacar la ira de los dioses. La crisis fue tan grave que colapsó por completo la actividad institucional del Estado romano. Absorbidos por la organización de sacrificios públicos y la ejecución de ceremonias expiatorias, los cónsules se vieron atrapados en un bucle sin final que les impedía reunir al Senado o atender la administración de los asuntos ordinarios de la República. Ante este estancamiento político, el aparato religioso intervino de forma drástica. Se dieron instrucciones a los decémviros para que fueran al Capitolio y consultaran, por favor, los libros sibilinos para saber qué estaba pasando. Los decémviros consultaron los libros, los examinaron bien, los textos proféticos, y los sacerdotes dictaminaron la respuesta de los dioses. La República debía someterse a un tridúo de rogativas públicas. Novedad también, Novedad. Siempre hacen lo mismo. El rito de expiación colectiva transformó por completo la fisonomía visual de Roma. Tocados con coronas, los ciudadanos romanos se echaron en masa a las calles para elevar sus súplicas ante todos los altares de la urbe. Para asegurar la cohesión del tejido social ante la divinidad, se impuso una severa ordenanza de obligado cumplimiento. Todos los miembros de una misma familia debían realizar las rogativas juntos, unidos, en bloque, en el momento del sacrificio. Sin embargo, imagínate la escena, los seísmos no paraban y amenazaban con romper la paz pública. Y los cónsules, comprendiendo que el flujo constante de rumores alimentaba la histeria colectiva de la plebe, y con el respaldo y refrendo total de los senadores, decretaron una ley de censura informativa. Quedó terminantemente prohibido publicar o difundir cualquier noticia sobre un nuevo terremoto el mismo día en que se hubiese decretado la expiación de otro anterior. No vamos a estresarnos, primero uno, luego otro. Con este apagón informativo, lo que se buscaba era frenar la psicosis de la población y recuperar el control psicológico de la capital. Una vez restablecido el orden divino y el orden civil mediante los ritos, el año político se reactivó con el clásico sorteo de las provincias. Vamos a ir a la lotería de los destinos. Al cónsul Cornelio Mérula le correspondió el mando de la Galia Cisalpina para vigilar la inestable frontera norte, mientras que a su colega, a Minucio Termo, le tocó el mando del territorio de los ligures para aplacar las constantes incursiones de las tribus de las montañas. Boyos, ligures, todo esto estaban un poco revueltos. Inmediatamente después se asignaron las esferas de actuación de los pretores. Al veterano Cayo Escribonio le fue asignada la codiciada jurisdicción urbana, asumiendo la administración de justicia en el corazón de Roma. Al pretor Marco Valerio Mesala se le dieron las riendas de la jurisdicción peregrina para dirimir pleitos entre extranjeros, un cargo de enorme peso porque Roma era cada vez más cosmopolita, y las provincias insulares, vitales para el suministro de grano y el control marítimo del Mediterráneo, recayeron en Sicilia para Lucio Cornelio Escipión y Cerdeña para Lucio Porcio Licinio. Finalmente, el frente hispano, siempre hostil, siempre dado a las sublevaciones tribales, quedó dividido entre dos comandantes, Cayo Flaminino
recibió el mando de la Hispania Quiterior para asegurar el control de la costa mediterránea, mientras que el peso de la frontera interior y el control de los belicosos pueblos del sur, en la Hispania Ulterior, recayeron bajo la implacable autoridad militar de Marco Fulvio Nobilior. Los cónsules se las habían prometido felices, pensaban que sería un año tranquilo, pero no. Un despacho del norte dio al traste con sus planes de una vida fácil ese año. El prefecto Marco Cincio Alimento comunicó que una masa de 20.000 ligures armados hasta los dientes se había juramentado. Habían arrasado primero el territorio de Luni para después cruzar la frontera de los pisanos e invadir con furia toda la línea de costa. Ante la gravedad de la agresión, el cónsul Quinto Minucio Termo, a quien el sorteo le había asignado la conflictiva provincia de Liguria, acató las instrucciones del Senado, subió a la tribuna de oradores y ordenó que las 2 legiones urbanas movilizadas el año anterior se concentraran en Arretium apenas 9 días más tarde. Para cubrir el vacío defensivo que dejarían en la capital, se decretó el alistamiento inmediato de 2 nuevas legiones urbanas. En paralelo, Minucio cursó órdenes imperativas a los aliados y a los latinos. Convocó en el Capitolio a los magistrados y diputados de los pueblos obligados por tratado a suministrar contingentes militares y les fijó una aportación exacta de 15.000 soldados de infantería y 500 jinetes, proporcionada escrupulosamente al censo de hombres en edad militar de cada comunidad. Al terminar la reunión, les ordenó marchar directamente desde el templo capitolino hasta las puertas de la ciudad para agilizar la campaña y acelerar el reclutamiento. No había tiempo que perder. Si la cosa en la Galia ya era dura, en Hispania también se tuvo que activar la maquinaria romana. Un decreto del Senado asignó a los pretores Marco Fulvio Nobilior y Cayo Flaminino un suplemento de 3.000 efectivos de infantería romanos y 100 jinetes para cada uno, además de 5.000 aliados latinos y 200 jinetes por cabeza. Con estos refuerzos en camino, se ordenó a los pretores que licenciaran a los soldados veteranos en cuanto pisaran sus respectivas provincias. Mientras tanto, la masiva leva de las legiones urbanas provocó una oleada de reclamaciones en la capital. Un montón de gente acudió en masa ante los tribunos de la plebe exigiendo que se examinaran sus casos porque había motivos médicos o legales para quedar exentos del servicio militar. La gente no quería sangrar más ya. Estaban agotados. Sin embargo, la crisis se agravó súbitamente con la llegada de una carta de Tiberio Sempronio Longo. En esa carta comunicaba que otros 10.000 ligures habían invadido el territorio de Placentia, arrasando, matando e incendiando la región hasta golpear las propias murallas de la colonia romana y las riberas del río Po. Para colmo de males, el belicoso y jugoso pueblo de los boyos se hallaba ya al borde de la insurrección general. Desde la antigüedad hasta hoy hay que tener cuidado con los boyos. Ante la extrema gravedad de la situación, aunque en Hispania no han dicho qué pasó, todavía no nos han contado qué ha pasado, los senadores dijeron que ni baja, ni bajo, ni enfermedad, ni enfermedón, ni Coca-Cola, ni Coca-Cola. Aquí todo el mundo al ejército. No hay bajas posibles, no hay exenciones, todos a reclutarse y a presentarse en el momento, en el lugar en el cual se les ordene. El decreto además ordenó que los aliados latinos que habían servido en los ejércitos de Publio Cornelio Escipión y de Tiberio Sempronio, recientemente licenciados, volvieran a las armas. Era muy grave lo que estaba pasando. Las fuentes pasan a veces por alto, pero lo que está pasando en el norte es muy grave. Se les ordenaba concentrarse en Etruria en la fecha y lugar fijados por el cónsul Lucio Cornelio Mérula, y por último se autorizó al propio Cornelio Mérula a alistar tropas sobre la marcha durante el trayecto hacia su provincia, armando a los hombres de los campos y poblaciones de paso con plenos poderes para organizar la fuerza militar según las necesidades del frente. Ojo, porque esto es más grave de lo que parece. Una vez que los cónsules partieron hacia sus respectivas provincias tras completar las levas, la actividad política se trasladó al plano de la diplomacia. Tito Quincio Flaminino, el flamante, el flamininante, qué malo, el flamante conquistador y libertador de Grecia, se presentó ante el Senado para exponer en detalle las medidas que había tomado en Grecia, junto a la comisión, si te acuerdas, de los 10 legados
10 expertos que iban a ayudarle, solicitando la ratificación oficial de todas las decisiones que se habían tomado. Los senadores escucharon los informes con suma atención, un proceso que se vio facilitado por la presencia en Roma de delegaciones llegadas de todos los rincones de Grecia, de gran parte de Asia y de propios enviados de Macedonia. El pretor urbano Cayo Escribonio fue el encargado de introducir a estas embajadas en la curia, en el Senado, donde todas recibieron respuestas corteses y meditadas. Sin embargo, y ahora le voy a pedir al Iván que está editando esto que cambie la música y ponga algo más, así un poco más diferente, sin embargo, el debate referente al rey Seleucida Antíoco requería un tratamiento un poco más complejo. Debido a su envergadura, el asunto fue remitido directamente a la comisión de los 10 legados, los hombres que habían tratado en persona con el monarca en Asia, en la ciudad de Lisimaquia, y el Senado confió a Flaminino la delicada misión de reunirse con los embajadores reales, escuchar sus propuestas y redactar una respuesta oficial que salvaguardara la dignidad y los intereses del pueblo romano. La delegación del rey Antíoco estaba encabezada por Menipo y por Egesianacte, 2 diplomáticos de acreditada experiencia, y el primero en hablar fue Menipo, que tomó la palabra ante la comisión y, mostrando una calculada estupefacción por las exigencias romanas, habló en estos términos. No alcanzo a comprender qué problemas u obstáculos pretendéis interponer en el camino de nuestra embajada. Hemos cruzado el mar con el único y sincero propósito de pedir vuestra amistad y estrechar una alianza firme entre nuestros pueblos. En el derecho de gentes existen 3 clases bien diferenciadas de tratados de paz. La primera se da cuando un vencedor impone a sus condiciones al vencido en la guerra. Al haber demostrado su superioridad por las armas, le asiste el derecho indiscutible de decidir qué posesiones conserva el derrotado y qué riquezas le confisca. La segunda clase ocurre cuando 2 potencias que han librado un conflicto equilibrado firman la paz en condiciones de absoluta igualdad, y en ese escenario se restituyen los bienes capturados conforme a las normas del derecho antiguo y se satisfacen las demandas de mutuo acuerdo. El tercer caso, que es exactamente el que hoy nos ocupa, se produce cuando 2 pueblos que jamás han sido enemigos se unen para establecer relaciones amistosas mediante un tratado de alianza legítimo. En esta situación no cabe la imposición de condiciones ni la aceptación forzosa de exigencias, puesto que no media entre nosotros la relación de un vencedor con un vencido. Por esta razón, nos resulta del todo sorprendente que el pueblo romano considere apropiado dictarnos qué ciudades de Asia deben ser libres y exentas de tributos, cuáles deben pagar impuestos a nuestra corona o en qué plazas nos queda prohibida la entrada a nuestras propias guarniciones reales. Esa fue la manera en que firmasteis la paz con el rey Filipo, vuestro enemigo vencido. Pero este es un tratado de alianza con el rey Antíoco, vuestro amigo soberano. Menipo estaba defendiendo que Roma no tenía derecho alguno a imponer condiciones a un monarca soberano que buscaba su alianza, no se habían enfrentado en la guerra. Sus palabras incomodaron a los comisionados romanos y Tito Quincio respondió sin cortarse un pelo. Ya que os agrada realizar distinciones tan sutiles y enumerar de forma tan precisa las variantes de los tratados, yo os fijaré 2 condiciones clarísimas. Transmitidselas al monarca, pues sin ellas resultará del todo imposible sellar un pacto de amistad con el pueblo romano. La primera es sencilla. Si Antíoco desea que Roma no intervenga en absoluto en los asuntos de Asia, el rey debe mantenerse alejado por completo de Europa. La segunda es igual de firme. Si el soberano no respeta los límites continentales y cruza a suelo europeo, los romanos nos consideramos con pleno derecho a defender los tratados de amistad vigentes con las ciudades asiáticas y a establecer nuevas alianzas con ellas. Al escuchar esto, Egesianacte, el otro enviado de Antíoco, interrumpió, indignado. No estaba dispuesto a aceptar que se cuestionara la legitimidad de la corona siria en los territorios occidentales y se dirigió a la comisión vehementemente y cabreado. «Es una propuesta intolerable. Pretendéis expulsar a Antíoco de las ciudades de Tracia y del Quersoneso, unos dominios que pertenecen legítimamente a su dinastía. Esas tierras fueron conquistadas de forma gloriosa por Seleuco,
el bisabuelo del rey, tras derrotar y dar muerte en combate al rey Lisímaco. El propio Antíoco las ha reconquistado recientemente por la fuerza de las armas frente a los pueblos tracios, que las habían ocupado tras años de abandono. Además, la corona ha invertido inmensas fortunas en reconstruir las ciudades arrasadas e incendiadas para repoblarlas. ¿Qué justicia hay en privar al rey de unos dominios recuperados legítimamente? Pretendéis que Roma intervenga en una Asia que jamás le ha pertenecido. Los sirios buscamos la amistad de la República, pero exigimos una alianza que aporte gloria a nuestro soberano, jamás una sumisión que le acarree la humillación. En ese instante de máxima tensión, Tito Quincio Flaminino volvió a tomar la palabra, miró fijamente a los embajadores del rey Seleucida y sentenció la postura oficial de la República Romana. Puesto que estamos valorando lo honorable, el único principio que debe regir las acciones de un pueblo que lidera el mundo y de un monarca de la envergadura de Antíoco, os lanzo una pregunta directa. ¿Qué os parece más honorable? ¿Pretender que todas las ciudades de estirpe griega sean libres por completo o convertirlas en esclavas y tributarias de vuestra corona? Si Antíoco considera noble reducir de nuevo a la servidumbre a unas urbes que su bisabuelo ocupó por derecho de conquista, pero que ni su abuelo ni su padre se atrevieron jamás a reclamar como suyas, el pueblo romano tiene una postura firme. Nuestra lealtad y nuestra práctica constante nos impiden renunciar al compromiso sagrado que hemos adquirido, defender la libertad de los griegos. De la misma manera que nuestras legiones rompieron las cadenas que el rey Filipo había impuesto sobre Grecia, Roma tiene la firme intención de arrancar del dominio de Antíoco a todas las ciudades de Asia que lleven con orgullo sangre griega. No enviamos en el pasado colonias a la Eólide o a Jonia para que terminaran convertidas en siervas de un rey oriental. Las fundamos con el noble propósito de engrandecer la estirpe de un pueblo antiquísimo y propagarlo por el mundo entero. La cosa se estaba poniendo peliaguda. Egesianacte se quedó mudo, enmudeció. Comprendía que defender la soberanía del rey significaba a ojos del mundo atacar la libertad de las ciudades griegas. Y viendo el titubeo de los embajadores del rey Seleucida, Publio Sulpicio, el miembro más anciano de la comisión de los 10 legados, intervino para cortar de raíz los rodeos diplomáticos. Se giró hacia los enviados reales y dijo: ¿por qué tantos rodeos? Elegid una de las dos opciones que con tanta claridad acaba de proponer Quincio, o dejad de hablar de amistad. ¡Vamos! Menipo, el otro embajador de Siria, dio un paso al frente. No estaba dispuesto a que el imperio seleucida fuera arrinconado mediante un ultimátum y contestó: nosotros ni queremos ni podemos formalizar ningún acuerdo que empequeñezca el reino de Antíoco. Las cartas estaban sobre la mesa y las negociaciones privadas se encallaron de forma definitiva. Al día siguiente, Tito Quincio Flaminino trasladó el conflicto al plano de la opinión pública. Convocó una sesión plenaria del Senado e introdujo a todas las delegaciones de Grecia y de Asia Menor, y ante la Cámara, el general detalló minuciosamente las posturas enfrentadas, desvelando las exigencias de Roma y las pretensiones de los seleucidas. Quincio pidió a las ciudades griegas que regresaran a sus hogares con un mensaje de tranquilidad absoluta. El pueblo romano defendería su libertad frente a la amenaza de Antíoco si éste se empecinaba en cruzar a Europa, sosteniendo este compromiso con la misma valentía y lealtad con que habían doblegado al rey Filipo de Macedonia. Al ver que la diplomacia romana movilizaba a toda Grecia para una guerra inminente, Menipo tuvo que cambiar de estrategia. Adoptó una actitud suplicante y rogó, tanto a Flaminino como a los senadores, que no tomara una decisión precipitada. El embajador advirtió que una ruptura enconada desataría una guerra total en el mundo entero. Suplicó que concedieran un tiempo de tregua para que el propio Antíoco reflexionara con calma en su corte una vez que fuera informado de las condiciones romanas. Menipo aseguró que el monarca valoraría la situación y que con total seguridad lograrían alguna concesión recíproca o el propio rey cedería en algo en aras de salvaguardar la paz. El Senado escuchó la petición y accedió a frenar los tambores de guerra. La cuestión asiática quedó aplazada por completo.
concediendo el margen solicitado a la corte seleucida para intentar a ver si podíamos llegar a una solución negociada. Para materializar la respuesta, los senadores acordaron enviar una embajada oficial a Oriente, designando para la misión a los mismos hombres que ya habían tratado en persona con el monarca en Lisimaquia, esto es, a Publio Sulpicio, Publio Bilio y Publio Helio. Acabamos de salvar casi una guerra mundial y los embajadores de Antíoco se fueron, dejando tranquilos a los senadores, dando ese plazo, pero la tranquilidad en Roma dura poco, dura muy poco, porque nada más salir los embajadores de Antíoco, no sé si se cruzaron en la puerta o qué, pero llegaron unos delegados de Cartago, unos diputados de Cartago. Los púnicos entraron en la sesión del Senado con noticias alarmantes que confirmaban los peores temores de los senadores, y es que decían que el rey Antíoco se preparaba para la guerra y lo hacía en colaboración con la bicha, con Aníbal Barca. ¿Cómo? Los senadores serían como, ¿qué? ¿Se acaba de suplicarnos Menipo tiempo para recapacitar? ¿Qué es esto? ¿Cómo me estás contando que Aníbal está preparando la guerra con Antíoco? Vamos a ver. Contaron que el genio cartaginés, el genio de la guerra mundial, que arrancó por la derecha y tiró por Tesino, Trevia, Trasimeno y Cannas, huido de su patria tras el acoso político de sus adversarios que estuvieron a punto de venderlo a los romanos, había encontrado refugio en la corte seleucida. Antíoco, que se había encontrado de repente con la carta legendaria, lo retenía a su lado, otorgándole una consideración altísima. El monarca no valoraba a Aníbal como un exiliado, no lo tenía como tal, sino por tener al general más cualificado del mundo para diseñar los planes de una campaña militar contra Roma. Una idea que seguramente el general púnico llevaba barajando en su mente desde hacía mucho tiempo. Y es que, claro, los cartagineses dirían, bueno, no sabemos si esto es verdad, pero ¿a qué va Aníbal a la corte de Antíoco y por qué Antíoco lo mantiene ahí? Pues para haceros la guerra. Romanos, no hay dudas. Y además contaron que la estrategia de Aníbal se mantenía inalterable y que era la de siempre, hacer la guerra contra Roma en suelo italiano. La única manera de ganar a Roma, decía, era hacerla en suelo italiano. Italia suministraría los recursos y los soldados a cualquier enemigo que desembarcara en sus costas. Pero, decía Aníbal, y vete a saber tú cómo se enteraron, que si se dejaba a la República tranquila en su propio territorio, permitiéndole combatir en el extranjero, con todos sus recursos y sus legiones, ningún rey, ni ningún pueblo del mundo conocido, sería capaz de medirse con ella. Y esto que dice Tito Livio es muy importante, porque, si te fijas, es más o menos lo que ocurrió a lo largo de la historia de Roma. Aníbal pidió a Antíoco, seguimos con el informe de los diputados, un informe que vete tú a saber de dónde han sacado, pidió a Antíoco que se le confiara el mando de una escuadra de 100 naves cubiertas junto a un contingente de 10.000 soldados de infantería y 1.000 jinetes. Con semejante fuerza de desembarco, su primer paso consistiría en navegar directamente hacia África, porque Aníbal tenía la confianza ciega en su capacidad para inducir de nuevo a los cartagineses a retomar las armas. Y si sus compatriotas se mostraban remisos o acobardados por los tratados de paz, el general juraba desatar una insurrección interna y declarar la guerra a los romanos en alguna otra región de Italia. Mientras todo esto pasaba, el plan mandaba que el rey Antíoco debía cruzar a Europa con el resto de sus fuerzas y posicionarse en algún punto estratégico de Grecia sin cruzar todavía el mar, pero manteniéndose en guardia, listo para lanzar una ofensiva total en cuanto Italia se tambaleara. Lo que le faltó a Aníbal en la Segunda Guerra Púnica es alguien que golpeara el tablero revuelto de Italia, es lo que parece ser que intentaban ahora. Una vez que el rey Antíoco hizo suyo este plan, Aníbal comprendió que debía predisponer los ánimos de sus partidarios en Cartago. Sin embargo, siguen los diputados contando esta historia,
no se arriesgó a plasmar sus intenciones en una carta por el temor evidente a que la misiva fuera interceptada por espías romanos o por sus enemigos políticos en el norte de África, y para sortear el peligro recurrió a las intrigas de un agente secreto en la ciudad de Éfeso. Entró en contacto con un hábil mercader tirio llamado Aristón, un hombre cuya astucia y discreción ya había sido puesta a prueba en otras misiones, y Aníbal se lo ganó por completo, colmándolo de regalos y despertando en él la expectativa de inmensas recompensas si la operación salía bien. El plan se selló y el general envió a Aristón rumbo a Cartago con una misión de espionaje, ahí, en plan comandos. Le entregó una lista cerrada con los nombres de los líderes políticos con los que debía entrevistarse en secreto y le proporcionó unas contraseñas y señas confidenciales para que sus aliados lo identificaran de inmediato, dándole instrucciones verbales precisas que no dejaran el menor rastro de duda sobre el plan de invasión. Sin embargo, este juego de espías en la capital púnica resultó sumamente arriesgado, porque en cuanto el mercader tirio desembarcó en Cartago, los adversarios políticos de Aníbal lo hipearon, detectaron su presencia y dedujeron el motivo de su viaje con la misma rapidez que sus propios aliados. Y es que, no sé, vete tú a saber, igual no era tan ninja como él mismo se pensaba. La llegada de un emisario extranjero se convirtió de inmediato en el tema de conversación en las asambleas locales, en los banquetes aristocráticos y en los corrillos del mercado. Poco después, las sospechas se trasladaron al propio Senado cartaginés. Algunos magistrados denunciaron abiertamente que el exilio de Aníbal no había frenado sus ansias de revancha, acusándolo de tramar revueltas a distancia y de desestabilizar la paz de la ciudad, soliviantando los ánimos de la población. Los senadores púnicos afirmaron que Aristón, aquel comerciante tirio, no era más que un agente encubierto que portaba instrucciones directas de Aníbal y del rey Antíoco. Las denuncias se fueron multiplicando, señalando que el mercader se entrevistaba en secreto todos los días con determinados ciudadanos y que, a la sombra, en los callejones de la capital púnica, se estaba cocinando una conjura política que muy pronto estallaría, arrastrando a Cartago a una ruina irreversible. El Senado cartaginés se convirtió en un polvorín. Una facción mayoritaria exigía a gritos detener de inmediato a Aristón para interrogarlo a fondo sobre sus verdaderas intenciones, mientras que los opositores de la familia Bárcida defendían que si el tirio se negaba a dar explicaciones satisfactorias, debían encadenarlo y debían enviarlo directamente a Roma a disposición de los cónsules. Argumentaban que Cartago ya había sufrido demasiadas penalidades y castigos por culpa de la temeridad y la ambición de un solo hombre, Aníbal. Afirmaban con rotundidad que el Estado púnico debía mantenerse completamente exento de culpa ante los romanos, limpio de cualquier sospecha de traición que pudiera dinamitar el frágil tratado de paz. Eran completamente serviles a los intereses de Roma. Ante la gravedad de las acusaciones y la presión política, los magistrados cartagineses convocaron formalmente a Aristón para que compareciera y para que diera explicaciones a ver qué está pasando. El espía tirio subió al Estado, proclamó su inocencia con total serenidad y recurrió a un argumento que consideraba sólido para su defensa. Y dijo: oigan, no he traído conmigo ninguna carta, ningún documento para ningún ciudadano de Cartago. Pero su coartada flaqueaba. Aristón evitó explicar de forma convincente los motivos de su viaje, por qué has venido, y se mostró, cuentan, especialmente vacilante cuando los senadores le acusaron directamente de mantener reuniones clandestinas y contactos exclusivos con los miembros de la facción de los Barca. La sesión derivó de inmediato en una enconada discusión entre los dos bandos del Senado. Por un lado, los enemigos de Aníbal urgían arrestar al tirio en el acto y meterlo en la cárcel bajo el cargo de espionaje, mientras que los partidarios de la familia Barca sostenían que no había motivos reales para semejante alboroto. Advertían que castigar con la prisión a un simple comerciante extranjero sentaría un peligroso precedente, pues los cartagineses que viajaban con frecuencia a Tiro o a otros grandes centros de negocios del Mediterráneo podían sufrir también estas represalias. Tú detienes a uno, pues igual te detienen a ti. Tras horas de debate, el asunto quedó aplazado. No se tomó ninguna resolución. Fue entonces cuando Aristón, viéndose acorralado, decidió poner en marcha un plan. Y al caer la tarde, aprovechando el final de la sesión,
se dirigió a un lugar muy concurrido del mercado, donde los magistrados solían celebrar diariamente reuniones públicas. Allí, a la vista de todos, pero sin levantar sospechas, colgó unas tablillas escritas en un poste. Acto seguido se escabulló hacia el puerto, esperó al tercer relevo de la Guardia Nocturna, embarcó en su nave en mitad de la noche y se las piró. Huyó de Cartago a toda vela. Al día siguiente, cuando los sufetes, los máximos magistrados de la ciudad, tomaron asiento para administrar justicia, descubrieron las tablillas que el Tirio había dejado expuestas. El escrito revelaba que Aristón no había traído encargos privados para ningún ciudadano en particular, sino que había traído un mensaje público dirigido en bloque a los hombres de más edad, la fórmula tradicional para referirse al mismísimo Senado de Cartago. Con esta maniobra, el espía salvaba la cabeza de los aliados de Aníbal, pero incriminaba a la República entera ante los ojos de Roma. Era la jugada zorrupia máxima, intentar incriminarlos a todos. La revelación de que el gobierno cartaginés estaba al corriente de las intrigas de Aníbal y del rey Antíoco desató el pánico, como te puedes imaginar. Al haberse extendido la acusación a toda la República de Cartago, las autoridades púnicas ordenaron una investigación inmediata, aunque decidieron circunscribirla a unos pocos nombres para evitar el colapso político interno. También comprendían que la diplomacia romana actuaría con dureza en cuanto tuviera noticia de todo esto, por lo que el Senado cartaginés acordó enviar a Roma una delegación oficial de urgencia, que son estos que están ahora en Roma, con la misión de informar detalladamente a los cónsules y al Senado, presentándose como víctimas de una intriga extranjera y aprovechando el viaje de paso para quejarse formalmente de los constantes desmanes y usurpaciones de territorio que el rey Masinisa de Numidia seguía cometiendo contra sus fronteras. Y es que Masinisa era un perruno, Masinisa era un zorrupio también, una rata peluda, y había sabido leer la situación de Cartago en esos meses, esos años. Y comprendió que los cartagineses se encontraban completamente desacreditados internacionalmente y divididos entre sí. El Senado púnico recelaba de sus propios líderes por sus contactos con el espía Aristón, y el pueblo a su vez desconfiaba del Senado por haber permitido semejante injerencia. Masinisa consideró que era el momento idóneo para lanzar una agresión militar directa e invadió y arrasó la rica zona costera de Emporios, la comarca de Sirte Menor, un territorio de tierras muy fértiles. El rey consiguió obligar a varias de las ciudades tributarias de los cartagineses a pagarle los impuestos a él. De hecho, la principal urbe de la comarca, Leptis, que quizá te suene mejor si la llamo Leptis Magna, ya pagaba habitualmente a Cartago el desorbitado tributo de un talento de plata al día. Masinisa llevaba tiempo hostigando esta próspera región y, aprovechando la debilidad púnica, consiguió poner en duda si el territorio pertenecía legítimamente a su corona o a Cartago. Masinisa era muy listo, Masinisa era muy listo, y en cuanto el monarca se enteró de que los cartagineses planeaban enviar embajadores a Roma para defenderse de las acusaciones de espionaje y al mismo tiempo para denunciar las incursiones de Numidia, movilizó a sus propios embajadores. Despachó a la capital romana a sus representantes con un doble objetivo. Por un lado, contrarrestar las quejas, y por otro, sembrar nuevas sospechas que agravaran la desconfianza del Senado hacia los púnicos, porque al fin y al cabo, ¿quién era Masinisa? Masinisa fue el monarca que ayudó, bueno, sin ser monarca, fue monarca gracias a Escipión, fue la persona que ayudó a Escipión a derrotar a Cartago. ¿Qué opinión va a valer más? ¿La de Masinisa, apoyo inquebrantable de Roma, o la de unos sospechosos de espionaje cartagineses un poco así? Como te puedes imaginar, el careo en el Senado romano fue de una tensión extrema. Los cartagineses, ya bajo sospecha por la huida del emisario Tirio, sembraron la inquietud entre los senadores al recordarles el peligro inminente de tener que combatir simultáneamente contra el rey Antíoco en Oriente y contra una Cartago aliada con él en el norte de África. La defensa púnica argumentaba que la sospechosa falta de vigilancia del Senado cartaginés hacia la nave de Aristón, a quien afirmaban haber intentado detener, demostraba su inocencia y agravaba la injusticia de las acusaciones que Masinisa vertía contra ellos. A continuación, los embajadores abrieron el debate
sobre los límites de la comarca ocupada. Los púnicos decían que la legitimidad de su causa era el derecho internacional de fronteras que se había establecido en tiempos de Escipión por el mismo Escipión. Tras su victoria en Zama, el general romano había delimitado un territorio que pertenecía legalmente a Cartago. Además, recordaron que el propio rey de Numidia había reconocido formalmente dicha soberanía tiempo atrás. Parece ser que hubo problemas con un tal Aftir, que era un rebelde que acabó escapándose alrededor de Cirene, por esa zona, y cuando Masinisa lo perseguía, pidió permiso a las autoridades púnicas para cruzar la región, dando por hecho que era jurisdicción cartaginesa, porque si no, ¿de qué vas a pedir permiso? La réplica de los embajadores de Numidia fue demoledora y no vas a ver venir por dónde atacaron. Acusaron formalmente a sus rivales de mentir respecto a las fronteras fijadas por Escipión y preguntaron de qué territorio de África eran realmente propietarios los cartagineses por derecho propio. Los númidas, atención aquí, los númidas recordaron ante el Senado que los púnicos eran extranjeros venidos de fuera, de Fenicia, a quienes en el pasado se les había concedido un trozo de tierra como un mero favor para construir su ciudad, una porción de suelo estrictamente limitada a la superficie que pudiera abarcar con una piel de buey cortada en tiras, dando origen a Bursa, su ciudadela. Los diplomáticos de Masinisa sentenciaron que todo cuanto los cartagineses ocupaban más allá de ese recinto original era tierra ganada por la fuerza y completamente desprovista de derecho. Los númidas sabían que la comarca en disputa jamás había permanecido en manos de los púnicos de manera ininterrumpida. Argumentaban que el territorio había cambiado de dueño constantemente, cayendo siempre bajo el control de quien ostentara el mayor poder militar en cada momento. Por ello, exigieron al Senado que la situación regresara al estado anterior, a las guerras púnicas, cuando Cartago era enemiga de Roma y el soberano númida ya ejercía como aliado fiel y estratégico de la República, permitiendo que el control de la comarca recayera en quien realmente tenía la capacidad de defenderla, Masinisa. Tras escuchar los encendidos alegatos de ambas delegaciones, el Senado resolvió enviar una comisión oficial a África para dirimir el pleito sobre el terreno y evaluar las diferencias entre el pueblo cartaginés y el monarca númida. Para esta delicada misión diplomática se designó a 3 hombres de la máxima autoridad: Cayo Cornelio Cetego, Marco Minucio Rufo y Publio Cornelio Escipión el Africano. Los comisionados viajaron al territorio africano, oyeron formalmente a las partes y examinaron la cuestión minuciosamente. Sin embargo, optaron por una calculada ambigüedad y lo dejaron todo en suspenso, sin inclinar su veredicto a favor de ninguno de los dos. Las fuentes clásicas aquí discrepan sobre si actuaron por iniciativa propia o siguiendo instrucciones secretas del Senado, pero el resultado de aquella inacción desveló una maquiavélica lucidez estratégica. Porque al mantener la frontera en África en un limbo jurídico permanente, Roma, por un lado, debilitaba y desestabilizaba a una Cartago que aún infundía terror en el Senado, mientras que por otro lado ataba en corto la ambición creciente de Masinisa, obligándole a depender del favor de Roma para conservar sus conquistas. Yo estoy seguro que fue un desenlace deliberado. El mismísimo Escipión el Africano, por su conocimiento directo de la región y por su inmensa autoridad, habría podido zanjar el pleito con una sola palabra, pero prefirió callar. La República prefirió que la herida en el norte de África siguiera sangrando, asegurándose que mientras los reinos del Mediterráneo se devoraban entre sí, todos los caminos siguieran conduciendo irremediablemente a la soberanía absoluta de Roma.
ahora comienza la sección sin música, la sección de la lipotimia, porque me estoy muriendo. Voy a abrir la ventana, igual hoy es un poco de ruido de fondo, pero es que me va a dar un algo. Me va a dar un algo, un segundo. Me cago en la leche. Eso que has escuchado ha sido yo saliendo de la silla pegado en velcro. Ay. Un poquito de aire, por favor. Un poquito de aire. Un poquito de aire. Ahora sí, mucho mejor. Pongo los cascos otra vez. Cierro guión. A ver, guión. Ay, espero que no se escuche demasiado el fondo. El micro aísla bastante el ruido, pero por si acaso, es que me va a dar algo. No limpié el ventilador, no puse el ventilador porque estoy así de monger. El programa anterior dije, no, pondré el ventilador, tal. No lo he puesto. He fracasado en la misión. La delegación que iba a limpiar el ventilador ha fracasado. No he llegado. Ya estamos aquí otra vez. Sección sin música. Post Feria del Libro. Vaya liada, ¿eh? Vaya la que liasteis. Vaya la que liasteis. En plural, claro, es que como hubo mucha gente, yo normalmente me dirijo a ti en singular, porque tú estás aquí corriendo o preparando una ultramaratón de 100 y pico kilómetros o haciendo cualquier cosa, no sé, paseando al perro, cocinando, tal, pero es que la Feria del Libro hubo mucha gente. Es que madre mía, es increíble. Muchas gracias por el cariño. Estábamos ahí un montón de gente. Estuve firmando, vete a saber la de libros que firmé. Increíble. Una pasada. De verdad. No tengo más que palabras de agradecimiento y a veces pienso, me repito mucho, pero es que gracias. Es que es una maravilla. Es una maravilla. Me quedo sin sinónimos. Voy a tener que leerme a Galdós para enriquecer mi surtido de sinónimos. Ay. Y hoy ha sido un programa que tiene de todo, ¿eh? Porque si te fijas, quizá ya empieza a germinar, a ponerse ahí la semilla de la desconfianza de Roma con Cartago. Porque después ya irá Catón y acuñará lo clásico de Cartago destruida y tal y cual. Pero aquí ya Masinisa empieza a aprovecharse de Cartago. Roma va a inclinarse por Masinisa muchas veces, pero Masinisa es peligroso. No podemos darle mucho poder a uno porque si no se come al otro y se convierte en una potencia mucho más peligrosa. El equilibrio de poderes a Roma le interesa mantener a Numidia, a Masinisa, lo suficientemente débil y a Cartago lo suficientemente débil para que no se suban a la chepa. Y ese es el tema temón. Lo del norte, los galos, ojo, las fuentes, aunque cuentan que es peligroso, que tal y cual, pasan por alto esto, no nos han dicho nada más, pero el reclutamiento que se hizo, incluso prohibiendo que hubiera gente que se librase del servicio militar, es algo que denota gravedad en el asunto. Ojito ahí, ¿eh? Y hoy, en esta sección sin música, aparte de darte las gracias por lo de la Feria del Libro, no tengo gran cosa que comentar. Estamos ya a mediados de junio. El mes que viene, en julio, estaré en Ávila, en un pueblecito de Ávila muy bonito, hablando de mitología a través de las constelaciones. Va a ser muy bonito eso, va a ser precioso. Ya te iré dando más detalles en el programa que viene, pero tú prepárate para julio, una visitilla por Ávila, y lo vamos a pasar muy bien hablando de dioses. Y nos acercamos a los dioses. De momento yo te puedo confirmar que uno de ellos va a ser Mitra. El resto los vamos a ir decidiendo con los patrones, porque el Patreon tiene que decidir cosas. Los patrones tienen que decidir los nombres. He recibido un montón de correos con propuestas. Muchas gracias por ello. Un montón de propuestas. Tengo más o menos una lista de dioses interesante, pero falta rematar y cuál será la alineación titular. Y en cuanto la tengamos, yo te la cuento, porque va a ser otro verano más de dioses y nos estamos petando a todo el panteón. A todo el panteón, los principales creo que ya están. Voy a ver, tengo un Excel con la lista de dioses. A ver, voy a buscarlo así en directo. A ver, tengo que hacer algo con la distribución de carpetas del proyecto porque se va de madre. A ver, ¿dónde estaba esto? Porque lo tengo todos los dioses que hemos hecho ya, porque sí que algunos correos me proponían dioses que ya estaban hechos. A ver, ¿dónde estás? Aquí estás. Vale. Mira, de dioses, ahora mismo tenemos ya hechos Júpiter, Juno, Marte, Vesta, Venus, Vulcano, Diana, Apolo, Belona, Neptuno, Minerva, Baco.
Mercurio, Plutón, Ceres, Anguerona, la Bona Dea, Saturno, la Isis romana, Cibeles, la Magna Mater y Quirino. Y he recibido un montón de propuestas interesantes y también ampliar a dioses cartagineses, por ejemplo. Eso es súper, súper guay, porque, claro, al final Cartago acabó siendo parte de provincia romana, por lo que sus dioses también serían dioses romanos. Tanit, Baal, Melkart, Astarte. Luego también tenemos cosas romanas: Luna, Fortuna, Proserpina, Cupido, Flora, Feronia, Libera, Carmentis, Bediovis, Summano, Dea Día, Salus, Fons, Portunus, Volturnus, Furrina, el Sol, el Genius, Jano, que no lo hemos hecho Jano, Ops, Némesis también es muy interesante, el Orco, Orcus, Gaia, Telus. Luego también tenemos Fauno, cosillas así, pueden ser interesantes. Y yo creo que esta sección de cuaderno de dioses al final será también cuaderno de semidioses al final, porque no tenemos tantos dioses como para seguir. Y vamos a tocar toda la mitología, todos los bichos, bichos, energías, lo que sea de la mitología romana. Y pidiéndote una vez más que compartas el podcast con todo el mundo, que le des un fuerte like en la plataforma en la que estés, que hables de Roma Eterna con todos, con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tus nietos, con todos, con tu perro, que hables de Roma Eterna con todo, que lo compartas y que espero que hayas disfrutado del programa de hoy, que te haya gustado. Me voy a despedir, pero, como siempre, te digo que me puedes seguir en redes sociales, Roma Eterna FM en Twitter, Roma Eterna Podcast en Instagram. Me puedes escribir un correo a romaaeternapodcast@gmail.com y puedes apoyar el proyecto tanto en la plataforma Ko-fi enviando un chupito de garum, como en el botoncito azul de iVoox, como en la plataforma Patreon, en la cual tienes acceso a audios exclusivos. Y también decirte que estoy subiendo los programas a YouTube en formato audio, pero si quieres escuchar en YouTube, también está ahí. El canal de YouTube es Roma Eterna Podcast. Y yo creo que ya está. No me dejo nada por comentar. Feliz, contento, acalorado, eso sí, al borde de la pechusque, al borde de la lipotimia, pero ahora sí que voy a ir a por el ventilador. Sí, porque hoy estaba al borde de morir, al borde de que me diera un Harry. Muchas gracias. Espero que los dioses os sean propicios tanto a ti como a los tuyos. Y me despido, esperándote como siempre, dentro de 7 días, la semana que viene, pasaré lista, en el próximo programa de Roma a Eterna. Y aquí en esta sección del final, también decirte que ha habido una propuesta de serie nueva que estaría súper guay ir haciendo con el tiempo sobre posibles personajes ilustres, de la antigua Roma. Por ejemplo, hablar de personajes ya no dentro del capítulo. Por ejemplo, Lars Porsena tiene un programa propio. Lucrecia, Ersilia, todos estos, Agripa, Livia, Agripina, Druso, todos estos personajes míticos y legendarios y famosos de la historia de Roma, estaría guay poder hacer fichas de personaje y hacer programas como Cuadernos de Dioses, pero con personajes. Eso también puede ser muy interesante. Así que estamos ahí moviendo cositas para dar todavía más contenido romano y más cositas romanas de las que nos gustan. Muchas gracias por llegar hasta el final de estas turras mías romanas. Espero que no moleste mucho el audio de fondo, el sonido de fondo, pero es que me muero. Me iba a dar un desmayo. Te mando un fuerte abrazo y te espero en el siguiente, ¿eh? Adiós.